Nutrición basada en los genes o nutrigenética, organizado por Academia de la Salud y quien les habla, Claudia Quiseno, promotora de salud pública. Quedamos en nuestra clase anterior en las etapas del proceso digestivo. En esta presentación hemos quedado y vamos a continuar entonces el día de hoy. Cuando comemos, normalmente somos seres humanos y tenemos este proceso. Cada vez que colocamos un bocado en nuestra boca, se van a activar enzimas, se van a activar metabolismos y todo esto va a ser las etapas del proceso digestivo. Así usted se coma una manzana, así usted se coma una ensaladita o una tortica, una galleta, se va a activar todo el metabolismo. Entonces, para hacer un repaso ligero de lo que son las etapas del proceso digestivo. Entonces, tenemos nuestro platico, lo que usted quiera comer de desayuno, almuerzo, cena, y esto entra en el proceso inicial que se llama ingestión, que es a través de la boca cuando masticamos. Por eso es tan importante empezar este proceso digestivo con una buena masticación y una buena ensalivación. Debemos ensalivar muy bien los alimentos, masticar muy bien y varias veces sin apuro. Si usted tiene estrés, tiene rabia, está triste, está llorando o tiene algo que le está alterando su plano emocional, no coma, tome líquido, hidrátese. Porque si lo hace, va a interrumpir, va a retardar todo este proceso digestivo. Por eso es que cuando estamos comiendo y contestamos nuestro celular y nos dan una mala noticia, en automático todo esto se va a detener. La ingestión, la digestión, la digestión, la absorción, todo se detiene. ¿Por qué? Porque las emociones influyen mucho en el proceso digestivo. Entonces, la primera parte es cuando comemos, que colocamos nuestro bocado en la boca y allí empieza el proceso digestivo con la saliva y con la masticación. Entonces, si masticamos correctamente varias veces, sin apuro, sin rabia, va a haber el proceso de deglución normal. Es decir, este alimento ahora va a empezar a bajar de forma normal, sin apuro. No vamos a necesitar agua para bajarlo, ni presionarlo para que baje este bolo alimenticio. Y va a ir en un progreso normal. Va a ir en un progreso saludable, ¿verdad? Entonces, aquí es la primera parte de nuestro proceso digestivo. La primera parte. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando empieza este proceso de digestión, va bajando. Y el segundo es el proceso de digestión. Aquí en el estómago es cuando nosotros vamos a empezar a hacer el proceso de digestión. ¿Lo hacemos nosotros de forma voluntaria? No. Esto ya aquí, lo único voluntario que hemos hecho en este momento es colocar nuestro bocado en la boca y empezar ese proceso. La saliva o la salivación y la masticación. El resto, ya esto es como en automático, ¿verdad? Aquí yo no le doy la orden, ni le digo al estómago no lo haga, ni segregue más ácido clorhídrico, nada. Esto ya empieza a trabajar. Entonces, si yo empiezo mi proceso digestivo adecuadamente, cumpliendo con las leyes de la digestión, una de las leyes es la buena masticación y la buena ensalivación, ese es el primer paso, entonces todo aquí va a empezar a funcionar, ¿verdad? De la forma correcta. Si yo le doy los nutrientes adecuados, hemos visto que si le doy los nutrientes que la célula necesita, todo este proceso va a empezar de forma natural. Si le doy los carbohidratos, las proteínas, las verduras, le doy las grasas naturales, todo lo que la célula necesita, todo este proceso va a ser de forma natural y saludable. Pero si hay algo de pronto que ha entrado a través de mi boca,
y no tiene esos elementos esenciales para que mi célula trabaje adecuadamente, pues va a haber una alteración. Esa alteración me va a provocar diferentes tipos de enfermedades. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y por eso estamos haciendo este curso de nutrición básica. No vamos a profundizar mucho porque es algo básico, es algo sencillo, pero sí vamos a tener algunos conceptos de la parte genética. Así que entendiendo un poquito acerca de la digestión, de que es un proceso que se lleva a cabo, vamos a mirar este pensamiento de los alimentos sencillos que debemos consumir en el día de hoy. Dice, si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora. Es decir, no necesitamos recargar nuestro cuerpo con tanto alimento, porque eso nos va a provocar digestiones pesadas, nos va a provocar más acidez. Después vamos a mirar las pautas para una buena digestión. Pero entre más sencillo y menos recargado de químicos, de especias, de muchas combinaciones de alimentos, sea nuestra comida, va a ser mejor la digestión. Sigue diciendo el pensamiento, no debe ponerse carne delante de nuestros hijos. Ya vimos en la primera clase el por qué para esta época es peligroso consumir carne, pescado, pollo. Y recordamos que estos animalitos, pues lastimosamente, al igual que el ser humano, está lleno de enfermedades. Estas enfermedades pues deben ser tratadas con antibióticos, con medicina, con químico, aparte las hormonas, y todo esto va a quedar en la proteína animal que el ser humano se va a comer. Entonces, si nos alimentamos a base de proteína animal, lastimosamente para esta época va a ser un poco más peligroso que para la época de nuestros antepasados, cuando ellos mismos tenían sus vaquitas, sus ovejas, sus gallinas, las alimentaban de forma natural, las abrazaban, inclusive le tenían nombre, las querían, las trataban con mucho aprecio y estos animales estaban felices porque en la granja estaban libres y estaban felices de estar en ese lugar. No pasa así ahora. Entonces, por eso es que en este curso de nutrición básica hemos hecho énfasis en que la mejor alimentación es la que nos da la tierra, definitivamente. Pero hay personas que aún continúan con el consumo de pollo, pescado, carne, leche, queso. Pueden empezar a hacer su transición. Ya eso lo vimos, cómo lo pueden hacer. Así que vamos entonces a mirar que los cereales, las frutas, preparados sin grasa y en forma tan natural como sea posible, deben ser el alimento destinado a todos aquellos que aseveran estar preparándose. ¿Para qué? Si nos estamos preparando espiritualmente para crecer en esa parte espiritual, si estamos preparándonos para ir al cielo, si queremos tener una vida espiritual óptima en crecimiento, pues el alimento que Dios nos da a través de la tierra es el mejor. Vamos a tener una mente más clara. Los jóvenes y los niños van a tener mentes más claras. Cuando usted lea, cuando estudie, cuando haga cualquier proceso del día, usted va a tener más claridad en su mente. Cuanto menos excitante sea nuestra alimentación, tanto más fácil será dominar las pasiones. A veces las personas tienen este problema, ¿no? El problema del temperamento también. Se les hace difícil vencer algún hábito malo. Y el consejo es, tenga una alimentación saludable a base de los productos que da la tierra. Y poco a poco usted se va a dar cuenta cómo esto empieza a disminuir. Empieza a disminuir a tal punto que desaparecen y usted no estuvo pendiente de ello, pero sucedió. Igual con las personas que tienen el hábito, por ejemplo, de fumar o de tomar alcohol o algún tipo de droga.
cuando empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios especialmente y empiezan a optar por alimentos de la tierra, como son las verduras, las frutas, los cereales, los tubérculos, las semillas, las plantas, su cuerpo empieza a ser transformado. Entonces ahora el alimento se vuelve la medicina para ese cuerpo. Y de esta manera, poco a poco, esa persona va venciendo ese mal hábito. Y en menos de un mes, ya prácticamente ha vencido. Hay muchas personas que han vencido el mal hábito de fumar o de tomar alcohol o cualquier otro mal hábito que tengan, solamente pidiendo obviamente la dirección de Dios, que es el que nos da la fuerza y la fortaleza y bendice cada alimento que colocamos en nuestra boca y el alimento de forma natural, sin tanto producto químico, porque esto excita, ¿verdad? Esto altera. Entonces, las especias que normalmente se utilizan para el alimento natural está en el tomillo, en el laurel, el orégano, la albahaca, la hierbabuena. Todas estas planticas hacen que nuestro alimento quede muy, muy delicioso y no va a excitar las emociones. Las facultades morales. El mundo no debe ser un criterio para nosotros. Nosotros hemos tomado la decisión en la primera clase de ser una generación diferente. ¿Recuerdan? Seremos una generación diferente y muchos se unieron a este pensamiento. Y esperamos que los que están aquí participando en este día también se unan a este pensamiento. Vamos a ser una generación diferente. Y por eso usted está en este curso de nutrición básica, con énfasis en la nutrigenética. Porque todos, no importa la raza, no importa la religión, no importa el país, no importa la cultura, todos nos vamos a unir para ser una generación diferente. ¿Y qué es esa generación diferente? Pues es la generación que tiene hábitos saludables y que se esfuerza cada día en aprender, en conocer, en estudiar, en no quedarse con un diagnóstico médico. Es que me diagnosticaron COVID, es que me diagnosticaron hipertensión, es que me diagnosticaron cáncer y nos quedamos estáticos, como moribundos solamente con el diagnóstico. Pues no, esta generación diferente hace todo lo contrario. Hace que ese diagnóstico se convierta en una bendición para su vida, porque a partir de ahí empieza una nueva etapa en su vida. Empieza a crecer como persona, empieza a crecer para los demás, empieza a enseñar. Recuerden, si nosotros aprendemos algo, debemos enseñarlo, así sea poquito, no importa, lo que usted aprendió, enséñelo. Y de esa manera usted va a ser parte de esta generación diferente. Así que no podemos basarnos en lo que el mundo nos ofrece. El mundo que nos está ofreciendo en este momento, nos está ofreciendo comida que no alimenta, que no nutre nuestras células y sí las va a enfermar. Nos está ofreciendo estimulantes, ¿verdad? Todos estos químicos estimulantes. Nos está ofreciendo frituras en cantidad. Todo lo frito es delicioso al paladar. Nos está ofreciendo azúcar en grandes cantidades. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros decimos no y hacemos un alto. Y decimos, somos una generación diferente. Vamos a repetirlo todos en este momento. Somos una generación diferente. Generación que se cuida, que ama su cuerpo y que valora cada minuto de su vida. Somos una generación diferente para servir, para ayudar y para hacer una bendición en el planeta. Así que con esta declaración les invito para que cada día lo hagan cuando ustedes se levanten. Soy parte de una generación diferente, una generación que se cuida,
que se valora, que se ama y que está dispuesta a ayudar a los demás. Hoy es costumbre gratificar el apetito con comidas exuberantes y estímulos artificiales. Todo lo que no sea creado por nuestro Dios a través de la naturaleza, de las plantas, de la tierra, los frutos, las semillas, todo esto se convierte en un producto estimulante y artificial. Por eso tenga mucho cuidado cuando usted compra alimentos que son naturales y no lee las etiquetas. Siempre lea las etiquetas, hay que leerlas. Algo así como números o nombres extraños que usted no conoce, pues eso es un producto químico. Entonces, opte por alimentos que sean 100% de la naturaleza, de la tierra. A menos que los descendientes de Adán decidan practicar la temperancia en todas las cosas, no hay ningún estímulo que se le pueda dar a ninguno de ellos para que lleguen a ser militantes victoriosos en la lucha cristiana. ¿Está usted luchando espiritualmente contra algún mal hábito? Pues usted es descendiente de Adán. Usted forma parte de la generación diferente. Así que vamos todos a unirnos porque vamos a salir victoriosos. Tiene diabetes, hipertensión, cáncer, problemas emocionales, problemas en el hogar, problemas con sus hijos, de pronto por el temperamento. Usted es de las personas que es agresiva, es temperamental. Opte por alimentos de la tierra. Elimine las proteínas de origen animal. Elimine los fritos. Elimine el azúcar químico. Y empiece a alimentarse de la forma natural, como estamos aprendiendo en este curso. Vamos a explicar un poquito esta parte para los nuevos más adelante, pero siempre invitándolos a ser una generación diferente, una generación que hace cambios y cambios radicales con la ayuda de Dios. Hablemos un poquito ahora sobre el genoma humano. El genoma humano contiene aproximadamente 3.000 millones de estos pares de bases. Ya hemos visto las bases, ¿verdad? Las bases nitrogenadas, los cuales se encuentran en los 23 pares de cromosomas dentro del núcleo de todas nuestras células. Cada cromosoma contiene cientos de miles de genes, los cuales tienen las instrucciones para hacer proteínas. ¿Recuerdan en dónde es la fábrica de proteínas? En los ribosomas. No se nos puede olvidar esa palabrita, ribosomas. Así que allí es donde se fabrican las proteínas y nosotros pues necesitamos de esas proteínas. Cada uno de los 30.000 genes estimados en el genoma humano produce un promedio de 3 proteínas. Ahí les dejo el link para que ustedes puedan seguir estudiando y puedan seguir profundizando acerca del genoma humano. El genoma humano fue un proyecto en el cual están como las instrucciones, ¿verdad? La instrucción de cada ser vivo, de cada ser humano. Y en realidad lo que nosotros hemos visto es que somos un montón de letras, ¿verdad? Todas esas letras que vimos en la primera clase, todas esas letras codifican y van codificando y eso es lo que nosotros somos. Hoy vamos a ver un poquitico acerca de la nutrigenómica y la nutrigenética. Muchos escuchamos hablar de ese término, nutrigenética, pero a veces no lo entendemos muy bien y no entendemos esa parte de la nutrigenómica. Las dos como que se relacionan y tienen un parecido. La aplicación de las técnicas de la biología molecular y el éxito del proyecto Genoma Humano han abierto una nueva era tanto en medicina como en la nutrición. Anteriormente, antes del genoma humano, antes de que estudiaran todos estos temas de los genes, se creía que la dieta era como para todas las personas igual. Es decir, en una casa donde está papá, mamá, abuelos, hijos, el alimento era generalizado, es decir, todos comen igual y a todos les debe caer igual. Entonces pensábamos
que el abuelito y el papá, por ejemplo, no pasaba nada si comían el mismo alimento. Pero resulta que con este estudio acerca de la nutrigenómica, la nutrigenética, se ha encontrado que no es así. Así que vamos a mirar. Hasta la fecha, al menos se han identificado y caracterizado parcialmente 1000 genes humanos causantes de enfermedades. Se sabe que el 97% de ellos causa enfermedades monogénicas. Sin embargo, otras enfermedades como la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la diabetes o el cáncer se deben a interacciones complejas entre diversos genes y a factores ambientales. Es decir, no todo se lo vamos a colocar a la genética, porque es cierto que nosotros heredamos de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos enfermedades, pero eso no determina cómo va a ser mi vida. Los tengo allí, pero también los factores ambientales, como es la alimentación, el ejercicio, el ambiente en el que yo me desarrollo, mi plano emocional, también va a determinar si desarrollo esa enfermedad que viene en mis genes. Nutrición molecular. Esta nueva era de la nutrición molecular, es decir, la interacción de los genes con los nutrientes, puede crecer en diversas direcciones, aunque hay dos esenciales. Por un lado, el estudio de la influencia de los nutrientes en la expresión de los genes. Esto se llama nutrigenómica. Y del otro, conocer la influencia de las variaciones genéticas en la respuesta del organismo a los nutrientes. A esto le llamamos nutrigenética. Es decir, que en la nutrición molecular entonces van a intervenir lo que son los genes y los nutrientes. Es decir, yo vengo con una genética, pero también los nutrientes van a tomar una determinación. Así que o me ayudan a activar la parte genética que traigo o simplemente se hace una reversión. Y eso es lo que vamos a mirar en este momento. Veamos, nutrición, genes y la salud. ¿Qué tiene que ver esto? Porque muchas personas hoy en día están hablando sobre la relación que tiene la nutrición con la parte genética y más aún con mi salud o con la enfermedad que tengo, por ejemplo. Si hay una diabetes, si hay un cáncer, un problema digestivo, ¿qué tiene que ver esto con la nutrición actual? ¿Qué tiene que ver mi nutrición con la genética que yo traigo? Entonces, la nutrición es un proceso complejo que permite el ciclo de la vida. Sin nutrición, pues no existiría la vida, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo necesita nutrirse. Nuestras células necesitan alimento. El ADN necesita alimento. Entonces, necesitamos del oxígeno, necesitamos del agua, eso es alimento también. Necesitamos que nuestros pensamientos estén equilibrados. Eso también es nutrición molecular. Entonces es un compendio de varias cosas. Pero en el momento, ahorita, nos vamos a concentrar en lo que es la nutrición, los nutrientes como tal. Ya de las otras partes que intervienen en la célula, como son los factores ambientales y todos los demás, nos vamos a encargar después en la última clase. Entonces, vemos que la nutrición es un proceso complejo que permite el ciclo de la vida al que abastece de sustancias que participan como fuentes de energía en la estructura celular y para el control del metabolismo para mantener así la función y la homeostasis corporal. Vamos a estar hablando un poco acerca de esta palabra, homeostasis. ¿Qué quiere decir esto?
es un equilibrio en todas las áreas de mi vida. Es un equilibrio aquí, por ejemplo, en la parte corporal, a nivel celular, pero también necesitamos homeostasis emocional. Todo lo que nos afecte va a afectar nuestra salud y va a afectar mi digestión especialmente. Entonces, los nutrientes básicamente me ayudan a mí a través de la dieta, yo los incorporo y me van a ayudar a tener buena calidad de sangre y a su vez me van a ayudar para que mis células crezcan, se desarrollen, también se nutran, se reproduzcan de la forma adecuada, sin alteración, sin mutación. Cuando nuestras células están saludables, están súper felices, están trabajando en todos los tejidos, en todos los órganos de mi vida. Entonces en la imagen vemos, por ejemplo, cuando entra la dieta, entra a través de los nutrientes, ¿verdad? El alimento que yo consumo debe ser de calidad para que sea muy buenos nutrientes y estos van a tener una transformación a través del metabolismo. Todo se va a transformar. Esto va a tener una traducción de señales, es decir, esto no sucede como que coloco algo en la boca, lo paso y ya. Allá ustedes defiéndanse como puedan y transfórmense y denme buena sangre. No, esto es en orden. Esto viene por ciclos y el metabolismo empieza a trabajar. Y luego esto se expresa en los genes para que las células puedan seguir creciendo, desarrollándose y puedan seguir haciendo su trabajo adecuadamente. Es un proceso. Todo es un proceso. Por eso yo debo tener especial cuidado en qué coloco en mi boca. Esto es nutriente, es alimento, es comida. ¿Esto qué va a hacer en mi cuerpo? ¿Me va a ayudar? ¿Me va a recuperar mi salud o me puede estar enfermando? Tenemos que estar muy pendientes de esas preguntas. Hablemos un poco acerca del genotipo y el fenotipo, que son dos términos muy importantes que debemos entender. Al conjunto de la información genética particular de un individuo lo llamamos genotipo. Esto viene de la palabra gen, ¿verdad? Entonces es el conjunto de información genética que nosotros tenemos. Cada ser humano tiene un genotipo diferente, no es igual para todos. El genotipo es esencialmente la secuencia de ADN que trae esa persona. A eso le llamamos genotipo, composición genética de una persona. Entonces, cuando le pregunten, ¿qué es el genotipo? Ya sabemos que es la composición genética que traemos, ¿verdad? Cada persona la trae de la secuencia del ADN. Todo aquello que vemos y que no es secuencia de ADN se le llama fenotipo. Fenotipo, diferente al anterior. Entonces, todo aquello que vemos y que no es secuencia de ADN es un fenotipo. El fenotipo es tanto lo macroscópico, como por ejemplo la forma, la anatomía, la fisiología, la patología, el comportamiento, como lo más pequeñito, es decir, la histología, la bioquímica, la estructura molecular, todo esto pequeñito. El fenotipo siempre es el resultado de la interacción de un determinado genotipo con un determinado ambiente, lo cual se expresa con la fórmula. Fenotipo es igual entonces al genotipo, es decir, a la composición genética que trae esta persona, ¿verdad? Más el ambiente. Esas dos cosas unidas nos van a dar como resultado el fenotipo, es decir, el individuo. Un fenotipo es la manifestación física de un rasgo distintivo o también de las enfermedades heredadas. Entonces, esto es el fenotipo. Genotipo es de la palabra gen. Ya, esas dos palabritas nos tienen que quedar claras.
porque vamos a estar hablando mucho acerca del genotipo y del fenotipo. Ahora veamos qué interacción tiene entonces la genómica nutricional. Estas palabras genómica, nutrigenética, fenotipo, genotipo, genes, nutrientes, siempre la vamos a estar escuchando cuando hablamos de nutrición personalizada. Los datos mundiales indican que la incidencia y la prevalencia de enfermedades crónicas varía entre individuos, familias y países. No todas las personas tienen las mismas enfermedades. No todos los miembros de una familia tienen las mismas enfermedades. Puede ser que uno de esta familia tenga cáncer porque sus antepasados tenían cáncer y esta persona no cambió sus hábitos de vida y siguió con los mismos hábitos de vida de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados y pues como respuesta a todo esto, la parte genética se desarrolló. La información para los procesos fisiológicos involucrados en la nutrición se encuentra en el genoma y determina qué nutrientes y en qué cantidades son necesarios para las respuestas homeostáticas, teniendo como determinante de su expresión final la interacción con la dieta. La genómica nutricional establece como principal objetivo aportar el conocimiento que permita hacer un diagnóstico y establecer un tratamiento nutricional basado en el genotipo individual. Genotipo, ¿recuerdan? En el genotipo individual, mediante dos ramas principales, la nutrigenética y la nutrigenómica. Entonces, la genómica nutricional establece como parámetros, pero de acuerdo a la genética, es decir, de acuerdo a lo que es el individuo, a lo que es la persona. No todos podemos comer los mismos nutrientes. En un hogar donde está papá y mamá, hijos y abuelos, esta familia, no todos pueden comer arroz, por ejemplo. No todos pueden comer maní, porque puede ser que alguno de ellos sea alérgico al maní. No todos van a poder comer, vamos a decir, gluten. ¿Por qué? Porque de pronto hay uno de ellos que el gluten siente en su cuerpo, lo siente, lo manifiesta, que es intolerante al gluten. Entonces, en la genómica nutricional lo que se busca es, de acuerdo al genotipo de cada persona, establecer como esa dieta especial. Es una dieta más personalizada. Entonces, acá interactúan los genes y los nutrientes. De acuerdo a los genes, los nutrientes. Entonces, tenemos esta interacción de la nutrigenética y la nutrigenómica. Vamos a mirarlo. La nutrigenética. Yo sé que algunos en este momento pueden estar así como un poco confundidos, pero ahora que lo veamos más de cerca con nuestros platicos comunes, con lo que nosotros hacemos en el día a día, vamos a aclarar un poco estos conceptos, no se preocupe. La nutrigenética. La nutrigenética es la rama de la genética que estudia la relación entre los genes y la respuesta individual a la dieta. Es decir, es esa relación directa entre mis genes y cómo responde mi alimento, mi nutrición a esa parte que tengo, a la parte genética. Así intenta contestar a la pregunta que siempre nos hemos hecho relacionada con la alimentación. ¿Por qué dos personas comiendo lo mismo responden a una misma dieta de forma tan diferente? No sé si se han dado cuenta de pronto en casa que hay personas que no pueden comer pastas. O si come pastas, come toda la familia pastas, vamos a decir, a esta persona
las pastas, hemos visto que cuando come pastas, especialmente, esta persona cae en un sueño profundo, como que se duerme en automático. Y a la otra persona que comió pastas, no le pasó nada, está como nueva. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Indiscutiblemente tiene que ver con su organismo, con la forma como responde a la dieta. Gracias a los avances científicos, actualmente sabemos que en nuestra salud interviene nuestra genética, que determina más o menos en un 30% nuestra mayor o menor predisposición a padecer problemas de salud en algún momento de nuestra vida y que viene definida y no podemos controlar. Es decir, cerca de un 30% es genético, ya lo traemos, ya está. No lo podemos controlar, pero es solamente un 30% de predisposición a sufrir de un tipo de enfermedad que tiene mi familia, mis antepasados. Pero miren esto, el 70%, cerca del 70% restante ya va a depender de factores ambientales que sí los puedo yo modular, que sí los puedo controlar. ¿Como cuáles? La alimentación, yo puedo hacer un cambio de alimentación diferente. Puedo tener hábitos alimenticios diferentes a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos. Y de esta manera, detener ese desarrollo que venía de enfermedades en la parte genética y no se van a desarrollar. ¿Cuál otro factor puede ser modulable? La práctica del ejercicio. Si tengo una vida más activa, no soy sedentaria y practico algún tipo de ejercicio, así sean 30 minutos al día, una caminata, un estiramiento, lo que usted desee hacer por 30 minutos, que esté en movimiento, eso va en el 70% de los factores que sí son modulables y que van a permitir que usted tenga mejor calidad de vida, que no desarrolle ciertas enfermedades que están en su genética. Entonces, no es excusa para yo decir, soy diabético porque mi padre era diabético y ya yo me resigno a ser diabético. No, él era diabético porque no tenía el conocimiento que ahora tenemos todos nosotros en cuanto a los hábitos saludables. Pero si usted cambia sus hábitos alimenticios, por ejemplo, cambia el hábito de estar sentado y pararse por 30 minutos, moverse, hacer ejercicio, caminar, toma el sol, hace ejercicio de respiración profunda, vive más tranquilo, menos estresado, más feliz. Todo eso va a hacer que su genética sea revertida y no se desarrollen esas enfermedades. La nutrigenética es la base de la nutrición personalizada. Esta palabra personalizada quiere decir para cada uno de nosotros. ¿Y en qué se basa eso? En los exámenes clínicos. La sangre es la que nos dice cómo nosotros debemos alimentarnos de la forma correcta, qué nos falta, qué tenemos de más, cómo podemos llegar a esa homeostasis a nivel sanguíneo. Y ahí es donde nosotros entramos, a través del aprendizaje. Cada persona, de acuerdo a su analítica química, su analítica clínica, va a determinar cuáles son los alimentos que más necesitan o que necesita bajar para tener buena salud. Ahí es donde entramos. Anteriormente, siempre estaba la pregunta, me duele la cabeza, ¿qué tomo? Me duele la parte abdominal, tengo distensión abdominal, tengo gases, ¿qué tomo para eso? Y siempre estábamos con ese tema, ¿verdad? Como con la costumbre, ¿qué tomo, qué tomo, qué como?
Pero ahora con este tema de la genómica nutricional, la nutrigenética, sabemos que cada persona responde diferente a un tipo de dieta o a un tipo de tratamiento. El tratamiento natural que le sirvió a María puede que no le sirva a José, porque su metabolismo es diferente, sus genes son diferentes y la forma de responder frente a un tratamiento o a una dieta es totalmente diferente. Por eso debe ser personalizada. Aquí no les enseñamos a ustedes a que la manzana sirve para esto y le va a ayudar para esto. Entonces, de forma generalizada, todas las personas que sufran de cualquier patología en la que la manzana influye, le va a servir. Porque el metabolismo es diferente, la forma de responder a los alimentos y a los tratamientos de cada persona es totalmente diferente, nos tiene que quedar muy claro. Así que entonces, de esta manera, elaborar una dieta específica para cubrir estas necesidades va a ser vital. De acuerdo a sus genes, de acuerdo a la predisposición que tenga la persona de algún tipo de enfermedad, de acuerdo a sus exámenes clínicos. Adapta tu nutrición a las necesidades de tu cuerpo. Nuestro metabolismo depende en gran medida de nuestros genes, por lo que cada individuo metaboliza los mismos nutrientes en forma diferente. Yo puedo comer avena y mi cuerpo lo metaboliza de una manera. Mi esposo puede comer avena y su cuerpo lo metaboliza de una manera diferente. Entonces tenemos que saber personalmente qué alimentos son los que a mi cuerpo le favorecen más, dependiendo de la estatura, dependiendo de la edad, dependiendo también de la actividad física, de la predisposición que tengo a tener algún tipo de enfermedades. Todo eso va a influir en mi alimentación. Y también dependiendo de cómo están mis exámenes clínicos, especialmente mi hemograma. Veamos la nutrigenómica. La nutrigenómica es una rama de la genómica que quiere proporcionar un conocimiento molecular sobre los componentes de la dieta que contribuyen a la salud mediante la alteración de la expresión y o las estructuras según la constitución genética individual. Entonces ya esto es relativo a los genes. Ya es cómo es que la dieta va a interactuar en la parte genética, en esa expresión. Entonces, cada persona es individual, cada persona es diferente, cada persona tiene sus propios genes. Por eso no podemos generalizar ni tratamientos ni dietas. En este esquema entonces vemos la interacción de lo que es la genómica nutricional, la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética entonces tiene que ver con el gen y el nutriente, ¿verdad? La relación gen-nutriente. Y la nutrigenómica es lo contrario, nutriente con gen, esa interacción. Parece un trabalenguas, parece que fuera lo mismo, pero en realidad es diferente. Entonces vamos a ir poco a poco a desenredar como todo este trabalenguas, pero en realidad es el estilo de vida que yo llevo en este momento me puede activar algún tipo de gen que traiga de mis antepasados, por ejemplo, una diabetes, un cáncer, un problema cardíaco. Es decir, lo que yo estoy comiendo en este momento puede activarme esos genes y hacer que se desarrolle la enfermedad en mi vida, o lo que yo estoy comiendo en este momento me está ayudando a revertir esos genes para que esa enfermedad no se desarrolle en mi vida. Esa es la interacción.
Eso es a lo que nosotros queremos llegar, a entender que aunque yo tengo una genética que viene de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y detrás, es mi estilo de vida el que va a encender el gen, el que lo va a activar para que esa enfermedad se desarrolle en mi cuerpo. Ahora, ¿es lo mismo nutrirse que alimentarse? ¿Será lo mismo? Es que yo me alimento muy bien, dicen las personas. Me alimento muy bien. ¿Qué hacen las mañanas? Bueno, me tomo mi tintico caliente, recargadito, negrito, mi pancito, un pancito blanco, mi huevito frito y mi porción de fruta. Y ya, ese es mi desayuno. Yo me alimento muy bien porque como frutica, porque siempre como mi huevito y bueno, es frito, pero es huevito. Eso me va a alimentar muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿se está alimentando muy bien? ¿Se está nutriendo muy bien para que esas células estén fortalecidas y su ADN esté fortalecido, esté trabajando bien? ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de alimentación y nutrición? En este sentido entendemos que la nutrición como un fenómeno que va mucho más allá del acto de comer, pues implica también comprender los fenómenos mediante los cuales se logra obtener, utilizar y excretar las sustancias nutritivas que ingiere el organismo. Es decir, aquí hablamos de sustancias nutritivas. ¿Para quién? Para la célula, para que nuestro ADN funcione bien. Y a eso le llamamos nutrición o nutrirse. La ciencia de la nutrición no es una disciplina que solo se enfoca en estudiar los alimentos adecuados para promover una alimentación sana. También es un campo de estudio que analiza la manera cómo los organismos aprovechan la energía que proporcionan los alimentos que ingerimos mediante el análisis sistemático de los procesos funcionales, orgánicos y bioquímicos de las sustancias nutritivas. Es decir, yo como y puede que no me esté nutriendo. Yo me alimento y puede que no me esté nutriendo. Sea diferente comer, alimentarme, a nutrirme. ¿Por qué? Porque la nutrición tiene que ver directamente con la calidad de sangre y con las células, si están bien o mal nutridas. Y cada alimento o cada bocado que yo me coloque en mi boca va a tener procesos funcionales, orgánicos y bioquímicos. Y todos estos procesos van a dar un resultado. Ahora, yo quiero que ese resultado revierta mis genes o mi expresión genética o active algo que está por allí que todavía no se ha manifestado y en poco tiempo se manifieste como una enfermedad, como un cáncer. Entonces vamos a pensar un poquito sobre eso. Vamos a pensar en nutrirnos y en los procesos que mi cuerpo hace con la nutrición. Entonces, como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que suceden en el organismo. La buena nutrición consiste en comer una variedad de alimentos, limitar el consumo de ciertos alimentos y bebidas y controlar la cantidad de alimentos y calorías que se ingieren. No porque algo sea bueno, yo lo puedo comer en exceso, porque se va a convertir en algo malo, en algo perjudicial para mi salud, aún siendo algo bueno. Una alimentación equilibrada ayuda a reducir el riesgo cardiovascular porque reduce tanto el colesterol y la presión arterial como el peso. ¿Qué pandemia hay ahora?
que ha existido mucho tiempo atrás, está la pandemia del sobrepeso. Es decir, tenemos más peso que el que realmente necesitamos. Y este sobrepeso está ocasionando muchos problemas de salud y es un factor de riesgo para el coronavirus. Así que las personas que tienen sobrepeso, este tipo de alimentación que promovemos, que es el alimento de la tierra, le va a favorecer muchísimo, porque comiendo de forma natural, eliminando alimentos y bebidas que dañan su cuerpo, que aumentan su colesterol, su azúcar, sus triglicéridos, su ácido úrico. Cuando llegamos a establecer un equilibrio en todos estos exámenes clínicos a través de una correcta alimentación, usted va a obtener como resultado mejor peso y más salud, que es lo que queremos, tener más salud a través de la nutrición. La nutrición y la enfermedad. La nutrición es la base de la propia existencia. Todos los sistemas vivos necesitan de los alimentos y sus nutrimentos contenidos para poder garantizar funciones vitales. ¿Qué tenemos en una nutrición equilibrada? Tenemos vitaminas que las necesita nuestro cuerpo, tenemos minerales, tenemos azúcar. Necesitamos el azúcar natural, necesitamos esa glucosa de forma natural para que nos dé la energía que necesitan nuestras células. Necesitamos proteínas, grasita de forma natural, porque nuestra célula lo necesita. Entonces, el metabolismo es la función biológica más importante, fuera de la cual no se puede hablar de existencia de vida. La alimentación, la nutrición y el metabolismo representan los pilares de una vida sana. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del metabolismo. Todas las enfermedades tienen un componente metabólico, por lo que son susceptibles de modificaciones beneficiosas o perjudiciales por medio de manipulaciones alimentarias y nutricionales. Estos elementos el médico práctico no las domina, por lo que no puede aplicarlas para mejorar sus resultados. Recomendamos la enseñanza de la ciencia de la alimentación y nutrición en toda su integridad dentro del proceso salud-enfermedad. Es decir, nosotros que estamos en este curso de nutrición, estamos educándonos, estamos aprendiendo a cuidar este cuerpo que es un templo sagrado. Y de esta manera entender ese proceso salud-enfermedad, enfermedad-salud. De esta manera estamos aportando a la sociedad un granito de arena de cómo nosotros debemos cuidarnos a través de una práctica diaria que se llama nutrición, el alimento diario. Que el alimento sea nuestra medicina. Y nuestra medicina se convierta en nuestro alimento. Hablemos entonces acerca de este proceso tan importante para la vida. Se llama el metabolismo celular. La suma de todos los cambios químicos que tienen lugar en la célula a fin de proporcionar energía y componentes básicos a los procesos esenciales de esta, incluso la síntesis de moléculas nuevas y la descomposición y eliminación de otras moléculas. Se llama como metabolismo celular. Y esto sucede en cada célula de nuestro cuerpo. En cada célula hay un proceso. Y estos procesos se desarrollan segundo a segundo en cada parte de mi cuerpo. Y son esenciales. El metabolismo entonces es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. ¿Necesita mi cuerpo energía? Claro que sí.
¿Necesita mi vida energía? Claro que sí. Cuando nos sentimos sin energía, ¿cómo estamos? Decaídos, cansados, con sueño, con pereza, no tenemos ganas de hacer nada. Así nos sentimos cuando no hay energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para que todo lo que haga, todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer, lo hagamos bien. Todo nuestro cuerpo necesita energía. Hay unas proteínas específicas en el cuerpo que controlan las reacciones químicas del metabolismo. Miles de reacciones metabólicas ocurren al mismo tiempo, todas ellas reguladas por el cuerpo para que nuestras células se mantengan sanas y funcionen bien. Todo nuestro cuerpo necesita energía. ¿Para qué? Para que las células funcionen adecuadamente. ¿Cómo actúa entonces el metabolismo? Después de ingerir alimentos, nuestro sistema digestivo utiliza enzimas. ¿Y para qué necesita enzimas? Para degradar, es decir, para descomponer las proteínas en aminoácidos. Ahí empieza una serie de mecanismos que van a activar todo mi alimento. Entonces, convertir las grasas en ácidos grasos. Luego transformar los hidratos de carbono en azúcares simples, como por ejemplo la glucosa. El cuerpo puede utilizar el azúcar, los aminoácidos y los ácidos grasos como fuentes de energía cuando lo necesita. Estos compuestos son absorbidos por la sangre que los transporta a las células. Este es el mecanismo. Es un metabolismo sencillo, práctico, que nosotros no damos la orden, ellos ya tienen la orden dada y lo hacen a la perfección. Pero ¿qué necesitamos nosotros hacer? Desde afuera, escoger los nutrientes adecuados. No colocarle veneno a nuestras células, no colocarle veneno a nuestra sangre, no contaminar el alimento con pensamientos negativos. De esta manera también contaminamos lo que comemos. Con pensamientos pesimistas, de derrota, de miedo, de angustia, de odio, de rencor. Todo esto afecta el metabolismo. Entonces, este es un proceso que se lleva cada día, paso a paso. Hablemos de la respiración celular, el proceso clave del metabolismo celular. Esto es clave para que entendamos esta parte a nivel celular. Y hay 3 letras fundamentales y ustedes las están viendo en pantalla. A, T, P. 3 letras. Veamos. Los organismos obtienen la energía necesaria para desempeñar diferentes procesos biológicos gracias a la degradación de azúcares, pero no el azúcar que se compra en la tienda, no, ese no. Y su posterior transformación en ATP, la moneda de intercambio de energía de la célula, es decir, ATP significa adenosín trifosfato y se le llama la moneda energética, que es la que le da la energía a la célula. Este fenómeno tiene lugar por medio del proceso metabólico de la respiración celular o respiración mitocondrial, que básicamente incluye 3 rutas metabólicas principales denominadas glucólisis o glicólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. ¿Todo esto dónde está sucediendo? En la célula. Veamos el ATP. Para que la energía se pueda aprovechar al máximo y no se pierda en forma de calor, se almacena en un compuesto que se llama ATP. El ATP permite transportar y utilizar la energía generada dentro de la mitocondria en los tejidos, los órganos y sistemas que la requieran para que puedan realizar su función eficazmente.
Aquí vemos, por ejemplo, en este esquema, vemos la mitocondria, ¿verdad? En esa parte mitocondrial. Entonces, la energía, el ATP, ¿en dónde va a ser utilizado? En cada una de las células de mi cuerpo, ¿verdad? En los tejidos, en los órganos y en todos los sistemas. Recordando que el conjunto de células de cada órgano, el conjunto de células va a formar el tejido. El conjunto de tejidos va a formar el órgano y el conjunto de órganos es lo que forma un sistema en nuestro cuerpo. Y todo esto necesita energía para trabajar. Hablemos sobre la glucólisis. No vamos a profundizar mucho, pero sí como algo básico para que lo entendamos mejor. Es el proceso en el cual las células en las reacciones enzimáticas que no necesitan oxígeno descomponen parcialmente la glucosa, es decir, el azúcar. La glucólisis es uno de los métodos que usan las células para producir energía. Cuando la glucólisis se vincula con otras reacciones enzimáticas que usan oxígeno, se posibilita una descomposición más completa de la glucosa y se produce más energía. Vamos a mirarlo. Entonces tenemos acá el proceso de la glucólisis. Entonces tenemos que cuando entra la glucosa en el proceso metabólico de la glucólisis, entra la glucosa, el alimento transformado en glucosa. Esto pasa a una palabrita que se llama piruvato, que ahora lo vamos a ver. Entra el piruvato, todo esto es un proceso bioquímico, metabólico, y esto va liberando ATP, es decir, energía. Esto pasa a la acetilcoenzima A, de aquí pasa al ciclo de Krebs. Todo esto es como un relojito que él va trabajando y va liberando energía, va liberando dióxido de carbono, va liberando agua a nivel intracelular y todo esto empieza a trabajar. ¿Para qué? Para que mis células tengan la energía adecuada, tengan esa disposición a trabajar de la forma correcta y todo se dé de forma armoniosa, de forma equilibrada. Si yo le doy mucha glucosa a mi cuerpo, que es lo que por lo general sucede, entonces, ¿qué pasa? Esto se va a alterar, este proceso se va a alterar. Si le doy mucho, si le doy poca, va a influir en el ATP, es decir, en la energía. Hay personas que tienen muy poca energía, se sienten cansados, agotados, eso es por desnutrición. En cambio, hay otras personas que generan demasiada energía y hacen trabajar demasiado el ciclo de Krebs y esto se va agotando, se va gastando, va trabajando de forma acelerada. Y esto pues obviamente va a ocasionar un desgaste, un envejecimiento celular. Vamos a compararlo con una gran fábrica para que lo entendamos bien. A este proceso se le llama respiración celular. Entonces, esta es la fábrica. Aquí es donde tenemos que producir, ¿verdad? Es una fábrica. La fábrica necesita de la materia prima. Toda fábrica necesita materia prima. Si es una fábrica de vestido, de ropa, necesita telas, necesita hilos, necesita máquinas para poder coser. Esas son las materias primas. ¿Qué necesita mi cuerpo como materia prima para hacer este proceso? Necesita de nutrientes. No solamente comer, sino de nutrientes, de la nutrición. Va a necesitar. Dependiendo de la calidad de nutrientes, pues va a depender el proceso y en qué va a terminar este proceso. Entonces, la fábrica necesita de materia prima, que son los nutrientes. Esta materia orgánica entra a la fábrica, entra el oxígeno, porque la fábrica necesita oxígeno, también necesita agua, ¿verdad? Va a liberar, en el proceso va a liberar energía,
va a liberar dióxido de carbono y también va a liberar agua a nivel intracelular. ¿Esto a dónde va entonces? ¿Dónde está sucediendo todo esto? En la mitocondria. Está sucediendo todo esto. Entonces, ¿qué necesita mi fábrica? Necesita de buenos alimentos, de buenos nutrientes. Si yo a mi fábrica le doy papas fritas, empacadas, le doy químicos, le doy enlatados, le doy edulcorantes, no le doy los alimentos adecuados, pues ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar una nutrición, no, me va a dar malnutrición. Y esto va a conllevar a una alteración a nivel celular, a un déficit a nivel celular. Más agua, más dióxido de carbono o un déficit de energía. O en lo contrario, va a colocar a trabajar mucho mi fábrica. Y esto pues va a generar un desgaste más rápido, un envejecimiento celular. Veamos cuáles son los precursores para producir buen ATP. Tenemos el magnesio, que lo encontramos en los minerales. Este mineral, perdón, lo encontramos en las verduras especialmente. Vamos a necesitar de carbohidratos, de proteínas y de grasas naturales. Esto, al ser metabolizado, ¿verdad? Va a pasar por las rutas metabólicas, va a necesitar magnesio y me va a dar como resultado energía a nivel celular. Estos son los precursores para producir buena energía, para que mis células estén saludables. Veamos acá. En las mitocondrias, con un funcionamiento óptimo, ¿qué vamos a tener? Combustión aeróbica de glucosas y grasas, y esto me va a generar un buen funcionamiento en el ciclo de Krebs. ¿Qué necesitamos? Necesitamos buen complejo B. ¿Que dónde está el complejo B? ¿Dónde lo podemos producir? A través del grupo de los energéticos, los que generan más energía, como son los cereales y los tubérculos. Estos me van a ayudar a generar el complejo B. Todas las vitaminas del complejo B, sin estas vitaminas el ciclo de Krebs no funcionaría. Todas las vitaminas del complejo B las vamos a necesitar en el ciclo de Krebs para que funcione bien. ¿Cuáles vitaminas? Por ejemplo, la vitamina B1, la tiamina, que es especialmente importante para el metabolismo de la glucosa, para mantener la transformación de la glucosa en el piruvato y de este a la acetilcoenzima A, y esta es la que entra a la mitocondria. Necesitamos también la vitamina B9, ácido fólico. Veámoslo en este esquema bien resumido. El metabolismo de la vida, la respiración celular, la glucólisis y el ciclo de Krebs. Entra mi alimento, aquí está mi ensalada, con mi aguacate, con mi quesito de soya, mis cereales, ¿verdad? Aquí entra el alimento completo. Están los cofactores no vitamínicos, como son las verduritas. Están los cofactores vitamínicos en forma de carbohidratos, mis cereales, mis tubérculos. Y también están las proteínas y las grasas, ¿verdad? En forma de lípidos. Todos los lípidos son las grasitas naturales. ¿Cómo sé yo que este mecanismo está funcionando? Porque le estoy dando todos los requerimientos que mi célula necesita. En el metabolismo de la vida, en la glucólisis y en el ciclo de Krebs necesitamos proteínas. De este grupo ya dijimos que necesitamos 2. Aquí entra el metabolismo de las proteínas. Este metabolismo de las proteínas se va a convertir en aminoácidos, luego en acetoácidos, y esto va a traer como desecho. Recuerde que los alimentos, al ser procesados, metabolizados, tienen un desecho. Este, por ejemplo, va a tener un desecho de ácido úrico. Y aquí empieza el ciclo de la urea.
Como desecho, entonces vamos a tener el ácido úrico. Ahora, tenemos el metabolismo de los carbohidratos, lo que son los cereales, los tubérculos. En este metabolismo de la vida va a intervenir los carbohidratos que se van a convertir en monosacáridos, luego de glucosa, luego van a pasar al piruvato. Esto es un proceso que tiene muchas etapas, acá está resumido. Luego va a pasar a la acetilcoenzima A y luego al ciclo de Krebs, donde empieza a trabajar y donde se da el producto final. Ahora, ¿qué necesita este proceso para que se cumpla a cabalidad? Va a necesitar de las proteínas. ¿En dónde necesita proteínas? Cuando son transformadas, en este paso va a necesitar en el piruvato y también va a necesitar en el ciclo de Krebs. Por eso es tan importante incluir las proteínas en nuestro desayuno y en nuestro almuerzo o comida del mediodía. Si yo no le doy proteínas, entonces el cuerpo las va a sacar porque él necesita complementar este metabolismo, este proceso. Si yo no se las doy en mi platico, él las va a sacar de las reservas que yo tengo de proteínas. Y si constantemente no le doy en mi desayuno o en mi almuerzo proteínas, por ejemplo, él las va a seguir sacando de mis músculos, de mis huesos, de donde las encuentre. Y a eso va a traer como consecuencia un desgaste. Por eso llegamos a cierta edad y tenemos desgastes. Porque durante muchos años hemos comido de una forma que no sabíamos, pero que ahora sabemos y podemos corregir del metabolismo de las proteínas. No sabíamos que era tan importante para este proceso que mi cuerpo hace en cada célula. No en todas las células hace el mismo proceso. No todas las células necesitan hacer el proceso de ciclo de Krebs, pero la gran mayoría sí las necesita. Ahora, este proceso de los carbohidratos, no hay problema, pero si yo no le doy los carbohidratos adecuados, no le doy sus 2 cereales y su tubérculo, sus 3 cereales, por ejemplo, y le doy uno solo, va a ser lo mismo. Él va a sacar el complemento de las reservas de mi cuerpo. ¿Qué más necesita? Necesita de las grasitas, de los lípidos. ¿En dónde encontramos grasas? En el aguacate, por ejemplo, o en la palta, como se llama, en el aceite de oliva. Ahí tenemos grasas de forma natural, las aceitunas. Entonces, esas grasas que son los lípidos, se van a convertir en glicerol, que va a ser utilizado en el piruvato, y se van a convertir en ácidos grasos que van a ser utilizados en el acetilcoenzima A. Si yo no le doy grasitas de forma natural, lo mismo, va a sacar de las reservas. Ahora, ¿qué más necesita para cumplir este proceso? Necesita de los cofactores vitamínicos, es decir, las vitaminas. ¿En dónde es necesario las vitaminas? En el ciclo de Krebs, para que se cumpla el proceso completo. Si yo no le doy las vitaminas adecuadas, pues lo mismo, va a utilizar las reservas y por eso es que a cierta edad vamos a tener deficiencia de vitamina B1, B2, B3, B5, de ácido fólico. ¿Por qué? Porque nos hemos alimentado de la forma incorrecta. No le hemos dado la cantidad de alimento que este proceso necesitaba para que nutra mis células. Como producto final, ¿qué vamos a tener entonces? H2O, CO2 y ATP, es decir, agua a nivel intracelular, que la necesitan nuestras células, el dióxido de carbono de forma equilibrada y energía. ¿En dónde va a trabajar la fructosa? La fructosa va a trabajar acá, en el paso de la D-glucosa y el piruvato. Ahí va a trabajar la fructosa. El tema de la fruta lo vamos a ver más adelante.
Entonces, en este proceso es que yo tengo que equilibrarme y equilibrar mi plato. ¿Está cumpliendo para que trabaje de forma armoniosa y todo esto esté trabajando bien o le falta? Entonces, tenemos como resumen los pasos para una buena salud. Entonces, resumiendo, en el bloque de los alimentos necesitamos incluir verduras, hortalizas, que son los cofactores no vitamínicos, los cereales integrales especialmente, ¿verdad? Para que sean degradados, para que sean transformados, y las legumbres secas o los granos secos, las oleaginosas, las semillitas, que son los alimentos proteicos. Entonces, todo esto va a tener una transformación, se va a metabolizar y va a resultar en glucosa, en piruvato, va a pasar de glucosa, va a pasar al piruvato, luego va a pasar al ciclo de Krebs. ¿Y todo esto para qué? Para tener energía a nivel celular, agua y dióxido de carbono. Aquí tenemos entonces el resumen para tener una buena salud. Está la degradación de las macromoléculas, los cofactores no vitamínicos, los polisacáridos, las proteínas y lípidos y los ácidos nucleicos. Todo esto transformado, ¿verdad? A través de la degradación de las macromoléculas. Aquí en el bloque de la construcción celular, entonces tenemos los azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos. Vamos a pasar, porque ya esto es un resumen. Y vamos a pasar entonces a esta parte y decimos que nuestro cuerpo trabaja de forma diferente de persona a persona. Nuestras células, las células por ejemplo del cartílago, las células nerviosas, nuestras células óseas, todas son diferentes de persona a persona. Traemos una genética. Todas nuestras células del cuerpo necesitan nutrición, alimento de calidad y la cantidad adecuada. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si estos alimentos cumplen con la regla para que sea transformado en ATP, en energía. Veamos. Para que se cumpla el proceso completo, entonces debemos tener 50% de nuestro plato de cofactores no vitamínicos, mínimos 4 colores, rojo, verde oscuro, verde claro, amarillo, naranja. 3 de los cofactores vitamínicos o un 30% de cereales o tubérculos y 2 o 20% de proteínas de origen vegetal. Veamos acá entonces, cuando comemos una manzana, solamente una manzana, ¿qué pasa con el proceso del metabolismo celular? Con la glucólisis y el ciclo de Krebs. Entro mi fruta, ¿verdad? Ella pasa, recuerden a dónde pasaba la fructosa, pasa en el paso de la D-glucosa y el piruvato, entra acá, ¿verdad? Y hace su proceso. ¿Qué necesitó el cuerpo para cumplir con todo este proceso? ¿Qué necesitó? Necesita de los requerimientos de lípidos. Hay muchas frutas que traen grasa, ¿verdad? Como el coco. Entonces aquí cumple con los lípidos. ¿Qué más necesita? Proteínas. Hay muchas frutas que son ricas en proteínas, entonces puede cumplir acá el proceso. ¿Qué más cumplió? Con el proceso de la fructosa. Pero el metabolismo de las frutas lo vamos a ver en una clase completa. Vamos a mirar acá este almuerzo, por ejemplo. Este almuerzo tiene zanahoria, tiene cilantro, tiene garbanzos, tiene arroz y listo. Vamos a decir que una persona se alimenta así, con arroz, que es un cereal, una proteína y un poquitico de verduras, ¿no? Solamente zanahoria, de pronto ajito, cebolla, tomate en su guiso y listo. Este bloque de alimentos cumple con lo que el ciclo de la glucólisis necesita. Vamos a evaluarlo.
necesita de 2 cereales y un tubérculo como base, o de 3 cereales. Vemos que aquí hay un solo cereal, entonces le faltaron 2. ¿De dónde lo va a sacar? De las reservas del cuerpo, para poder complementar el ciclo. Necesita de 2 proteínas vegetales y solo le dimos una. ¿De dónde va a sacar la otra? De las reservas, para poder cumplir. Necesita de grasas naturales. ¿Le dimos grasas acá? No. Entonces esas grasitas también van a salir de las reservas. ¿Qué más necesita? Cofactores no vitamínicos. Necesita por lo menos un 50% de verduras para que cumpla, para que dé el aporte de minerales, especialmente de magnesio. No lo tiene, lo va a sacar de las reservas. Es decir, que esta célula, para que trabaje bien, necesita de todos los requerimientos para que ella pueda tener la energía. Pero no se lo estamos dando, ella lo está sacando de las reservas. Pero pronto, si seguimos así, las reservas se pueden acabar. Y es ese tipo de personas que se sienten cansadas, agotadas, sin energía, no tienen su mente clara, tienen dificultad para concentrarse. Veamos este otro ejemplo. Estas son unas pastas con champiñones, alverjitas verdes, perejil y algunas aceitunas. ¿Cumple con el requerimiento? No, ¿verdad? No cumple con el requerimiento. Este otro ejemplo, arroz con caraotas, un poquito de perejil y pimentón, cebolla, huevo y un pan blanco y unas papas. Según el requerimiento que necesita el metabolismo, ¿cumple? No cumple, ¿verdad? Tiene 2 proteínas, pero no tiene cofactores no vitamínicos, tiene un poquitico nada más. Lo que tiene acá es un arroz blanco, un pan blanco y unas papas. Y así podemos nosotros empezar a evaluar si nuestro alimento cumple con el metabolismo a nivel celular. Si no está cumpliendo, va a haber alteración en nuestras células, se van a enfermar, se van a debilitar. El niño llora porque quiere una golosina y patalea, y el padre, ¿qué hace? Para calmarlo, le da una golosina. En ese momento que esta golosina empieza a entrar a través de su boca, se activa todo el metabolismo celular del niño. Se activa el metabolismo de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos. Pero él solamente le está dando azúcar, solo le está dando dulce. Entonces, ¿de dónde va a coger las proteínas? De su cuerpecito. ¿De dónde va a sacar los carbohidratos? De su cuerpecito. ¿De dónde va a sacar las grasas? De su cuerpecito. Luego vienen niños desnutridos, enfermos, con problemas que traen de herencia, porque ya lo han desarrollado a temprana edad. Ahora, ¿qué necesita mi cuerpo entonces para nutrirse de la forma adecuada? Necesita fosfatos, azúcares y nitrógenos. Los fosfatos los encontramos en los cofactores no vitamínicos, que son las verduras, las frutas, el agua, las plantas aromáticas. El azúcar, que son los alimentos que le dan energía especialmente a la célula, que son cereales y tubérculos, que ya ustedes hicieron la lista, ya todos tienen la lista de cereales, tubérculos, verduras por colores, ya están clasificados. Y los nitrógenos, que son las proteínas. Estos alimentos se llaman mutagénicos. Los alimentos mutagénicos no entran en el grupo que tiene código genético para que sea utilizado en la célula adecuadamente. Muy bien, vamos a ver más adelante entonces el tema de la fermentación intestinal. La combinación adecuada de los alimentos también interfiere en la calidad de sangre y cómo vamos a nutrir nuestras células. Vamos a ver también el tema de ácido alcalino, que tiene que ver con mi sangre,
que tiene que ver con el porcentaje. Cuando queremos estar más nivelados, que haya una homeostasis en nuestra sangre, pues necesitamos tener un equilibrio. Si ustedes se dan cuenta acá, el 50% de alimentos alcalinos y el 50% de alimentos ácidos. Acá hay una clasificación de los cereales y tubérculos son ácidos y las proteínas son mucho más ácidos que estos cereales y tubérculos. Y quien ayuda a nivelar esto son los alimentos alcalinos, que es el grupo fosfato, o reguladores de función, o también se le llaman cofactores no vitamínicos, son los que ayudan a nivelar un poquitico esto. Y vamos a ver también entonces el tema de las emociones en la parte de la salud integral del ser humano. No solamente es la comida lo que nos da un buen equilibrio, también está la parte de las emociones, la parte de la combinación de los alimentos. Es muy importante entender que este ciclo de la vida, este proceso a nivel celular, también interfiere en las emociones, las combinaciones de los alimentos y por consiguiente la cantidad de nutrientes que yo le dé a mi cuerpo. ¿Qué necesitamos entonces? Tener un equilibrio. Y de esta manera seremos entonces una generación totalmente diferente.